¿Cómo me inicio en la poesía? Yo todavía no sé, lo digo en serio, sin broma de ningún tipo. Mi padre era heladero, es decir, era un campesino merideño que montó primero una tienda de jugos, un abastico con jugos, vendía jugos, y mi madre una señora normal, trujillana, es decir, no tenían ninguna relación con la literatura. Pero mi padre, pensándolo bien, cuando se bebía un whisky o 2 traguitos, o 3 o 4, eso no importa, comenzaba a recitar poemas. Y recitaba mucho Andrés Eloy Blanco y muchos poetas colombianos. Bueno, esa emoción quizás es lo que me abre la sensibilidad hacia ese mundo. Ya yo a los 14 años escribía cositas, a los 15 estaba escribiendo textos, ¡viva la revolución!, el Che Guevara, hacíamos panfletos y publicábamos miles de cosas. Después, 2 años después, conozco al Chino Valera, a Luis Camilo Guevara, a Carlos Contramaestre, Salvador Garmendia. A los 17 años ya yo tenía relación con todos esos personajes que son mis maestros realmente en la literatura. Y ellos, bueno, me enseñaron libros, me daban libros. Aprendí, los libros eran muy caros para mí, un muchacho, imagínate, un libro, 20 bolívares, 15 bolívares de aquel tiempo, eran caros, pero ellos me regalaban muchos libros y fui leyendo cositas y cositas y cositas, y así me integro a la literatura. Es decir, es un golpe de azar, un golpe de suerte. Mi padre era patinador y desde el día en que resbaló y cayó al suelo y se rompió una pierna y los médicos dijeron que tenían que cortársela, llevó a la casa una jaula. Allí metió 43 gatos. A las 6 semanas eran 49. Al pasar varios años había como 210. Pero un día mi padre no podía aguantar esos gatos y deliraba y decía: los gatos se comieron mi pierna. Con Carlos Contramaestre inventamos La Draga y el Dragón, que fue una editorial que hicimos los primeros libros en Mérida. Y después hicimos, como no teníamos dinero, hacíamos una cosa muy simpática. Llegamos a una imprenta y decíamos que nos dieran el papel, prestado. Íbamos a otra imprenta y le decíamos que nos imprimieran. Y en otra cortábamos y después en otra hacíamos la carátula y nunca le pagábamos a nadie, pero hacíamos los libros. Entonces era realmente, le pusimos el parche de oro. El parche de oro porque se nos corría a veces el parche de pirata que éramos, pero eso nos sirvió para comenzar una historia en un país y sobre todo en una ciudad como Mérida, que era tan conservadora. Nosotros realmente hicimos un movimiento importante en ese momento en la Universidad de los Andes. Yo dirigía la Galería de Arte, la Galería Universitaria, que le pusimos La Otra Banda como nombre, y al mismo tiempo pues teníamos esa actividad de libros, de ediciones, y bueno, la pasamos muy bien realmente. Fue una gran aventura literaria, poética. Nuestro primer libro de las ediciones de Cabima, cuando organizamos el Congreso Cultural de Cabima, Amanecí de Bala, del Chino Valera Mora. Y hoy es un ícono en nuestra literatura. Además es un gran poeta. Por supuesto muy criticado por gente contraria a nuestro pensamiento revolucionario, vamos a llamarlo así. Mi padre alquiló un camión y sobre él montó a todos los gatos. Se los llevó a una ciudad como a 15 horas de nuestro pueblo. Allí los dejó, pero los gatos, todos los gatos regresaron y mi padre tuvo que aceptarlos de nuevo. Como editor he publicado muchos libros de grandes poetas venezolanos y no solamente venezolanos, sino antologías de poetas extranjeros, pero me precio de haber publicado más mujeres que hombres. Es decir, mujeres como Milló Vestrini, Jani Osot, y por allí puedo contar las grandes poetas venezolanas que son en nuestra época muy pocas. Hoy en día son muchas porque hay una convulsión en la nueva literatura venezolana. Esto, por ejemplo, esto es importantísimo, la editorial, el movimiento editorial venezolano es único no solo en Venezuela, sino en el mundo. Es impresionante. El otro día yo decía que uno entraba a la feria, o a la feria del libro, o cualquier librería de estas, y con 100 bolívares sale con un paquete así de libros. Perdón, estoy exagerando. Sale con un paquete así de libros. Yo tengo más de 3.000 poetas registrados fotográficamente. 3.000 poetas del mundo. Es decir, he tenido suerte de haber estado en muchos festivales y esos festivales me han permitido conocer otras voces. Después de tomar las fotografías de los poetas, hago que ellos escriban sobre las fotografías. Además de
de hacer que los poetas escriban en la fotografía, los meto en botellas y hago exposiciones. Por ejemplo, en la Galería de Arte Nacional, en el Museo de Bellas Artes, aquí en el propio CELAR, donde estamos en este momento, he hecho varias exposiciones. Y en unas exposiciones, por ejemplo, lo llamo 15 metros de poeta. 15 metros de poeta son 15 metros de botellas y en cada botella la cara de un poeta. Después hice otra que eran 20 metros de poeta, otra que eran 30 metros y la última que hice en el Museo de Bellas Artes tenía 40 metros de poeta. Por supuesto, eso produce un choque con mucha gente cuando entra a esas exposiciones. Ellos se imaginan que yo me he bebido todas esas botellas. Me siento bien porque me homenajeen, porque reconocen el trabajo que he hecho por muchos años. No solamente me he dedicado a la poesía, sino que me he dedicado a la fotografía, soy activista cultural en el mejor sentido de la palabra, soy editor, hago libros de cocina, soy cocinero, gastrónomo, en fin. Y evidentemente, claro, cuando te hacen un reconocimiento, en este caso tiene que ver con la poesía, yo lo meto dentro del matrimonio que yo tengo con la fotografía.